Mesopotamia en el período de Uruk, 3500-2900 a.C. En el otro gran núcleo de civilización, Mesopotamia, la evolución histórica no fue tan simple como en Egipto. A finales del período de El Obeid hace de su aparición en dicha región un nuevo pueblo, quizás ya el pueblo sumerio, definido por su cerámica bruñida, roja o gris, y que se superpuso a la vieja cultura de El Obeid, de típica cerámica pintada. Entre las grandes ciudades que los invasores levantaron, de varios millares de habitantes, destacó sobre todo la de Uruk, que dio nombre a la nueva civilización. Con los nuevos pobladores, la vida de Mesopotamia se basó por mucho tiempo en la explotación a fondo de los recursos agrícolas que ofrecían los valles del rápido Tigris y del Pacífico Éufrates, sobre todo en la zona de Akkad, entre los dos ríos. Además de la agricultura, practicaron también la caza y la pesca, en un intento de compensar con el exceso de sustancias alimenticias la falta absoluta de materias primas. Para obtener estas últimas establecieron un constante intercambio con los pueblos de las regiones montañosas del Irán, donde existían ricos yacimientos metalíferos y piedra de excelente calidad. Es interesante anotar que en los comienzos de esta época los habitantes de los ríos eran más rudos que los montañeses. Los iranios empezaron a fabricar en Susa una variada gama de piezas de cerámica pintada de vivos colores, mientras la gente de Uruk seguía con sus simples modelos lisos. La cerámica de Susa, llamada también elamita, se adorna con motivos geométricos que proceden sin duda del trabajo del cuero y de la cestería, a los que se añaden imágenes esquemáticas de un gran poder significativo, emblemático. También se representan plantas y animales, como la cabra montés, con sus grandes cuernos arqueados y sus barbas, caballos, aves acuáticas y en ocasiones cazadores y perros. Cerámica semejante se halla en el norte de Persia, cerca de Elbrus, con bellos animales pintados. El mismo pueblo que realizó estas obras tan delicadas trabajaba el cobre y tejía el lino, pero vivía en humildes chozas de tapial y era de hecho muy pobre. Hacia el año 2700 a.C. Aparecerá en este Irán tranquilo, pero tan artista, la sorprendente novedad de los bronces para arreo de caballo, conocidos con el nombre de bronces del Luristán. Modelados y cincelados con gran originalidad, ofrecen los mismos temas animalísticos que adornaban las primitivas cerámicas. En contraste con la humilde realidad de las aldeas iraníes, Uruk y otras ciudades mesopotámicas ofrecían un alarde de arquitectura. El centro de estas ciudades era el templo, que solía levantarse en lo alto de un podio, al igual que las construcciones privadas de las zonas bajas, que se edificaban sobre una plataforma de piedra con el fin de resguardarlas de los efectos de las inundaciones. País de aluvión, sin buena piedra ni grandes árboles, la arquitectura de Mesopotamia se caracteriza por el empleo casi exclusivo del ladrillo. Los templos, que representan su realización más monumental, estaban constituidos especialmente por unos santuarios triples a los que se accedía por el centro de sus lados mayores, en contraste con Egipto, donde se entraba por los lados menores. Hagamos constar que esta diferencia perdurará en la arquitectura mundial, y así, mientras los griegos, los europeos y americanos modernos, siguiendo a los egipcios, utilizarán el eje longitudinal, el Islam, continuador de los cánones sumerios, se servirá desde España hasta el Pacífico del eje transversal. Los templos sumerios, cuya azotea se empleaba para determinadas ceremonias astrales, experimentaron notables transformaciones a través del tiempo. En Uruk, durante siglos, se efectuaron sucesivas reconstrucciones del llamado Templo Blanco, cuya primera edificación se remonta al año 3200 a.C. En cada nueva reforma quedaba sepultada la obra anterior, de modo que el podio se convirtió en una pirámide truncada de 14 metros de altura, a la que se accedía por una empinadísima escalera. Los muros de revestimiento de esta pirámide, como los de todos los edificios sagrados, sumerios se hallaban formados por un listado vertical de nichos y contrafuertes, según un sistema utilizado también en las mastabas egipcias, pero que se practicó antes en Mesopotamia que en el país del Nilo. Un deseo de buen acabado y esplendor hizo revestir la estructura entera de ladrillos blancos, que dieron belleza y nombre al templo. Otro edificio importante de Uruk es el Templo de las Columnas, elevado
también sobre una plataforma al que se accede por escalinatas simétricas. Lo más notable de este templo viene dado por su pórtico, de 262 metros de diámetro, con 8 columnas exentas y totalmente revestidas de mosaico. Se trata de las primeras columnas de la historia y es interesante recordar que las que ideara Imhotep no fueron nunca exentas, sino adosadas o pareadas con un tímpano intermedio. Los altos podios de los templos de Uruk constituyen el comienzo de una revolución arquitectónica que se plasmó en los zigurats, o montañas de Dios, altas pirámides escalonadas que durante siglos sirvieron de base a los edículos, especies de templete del culto. El pueblo de la civilización de Uruk gustaba mucho de los adornos. En sus tumbas se han hallado millares de cuentas para collares elaboradas con loza fina, lapislázuli, turquesa, jadeíta, hematites, cornalina, diorita, cuarzo, obsidiana y marfil. También se han encontrado flores de oro que prendían en sus vestidos. Se conservan pocas obras de escultura, pero su calidad hace pensar que no se produjeron aisladas y que debieron moldearse muchas más. Unas son esquemáticas, como la cabeza de alabastro, con grandes ojos de forma ovoide, hallada bajo el templo de los ojos en Tel Barak. Otras son casi realistas, como la cabeza de mármol blanco de Uruk, con cejas de metal y ojos de piedra de color incrustado. La temática de un relieve encontrado en Uruk es muy semejante a la que presenta el cuchillo egipcio de Gabel el Arak, flanqueados por barcos que varios cazadores disparan sus flechas contra unos leones. Se trata indiscutiblemente de una obra mesopotámica, como lo prueba la vestimenta de los personajes, turbante, faja y larga falda, pero la analogía en la temática nos confirma que existieron contactos entre ambos núcleos de civilización. Junto con la escritura se desarrolló una técnica de control que tendría repercusiones artísticas. Nos referimos a los sellos, en forma de placa o cilíndrica, destinados a autentificar los documentos y a señalar objetos pertenecientes a la propiedad privada. Estos sellos eran de caliza, escapolita, aragonito, hematites, esquisto o yeso. Sus dibujos fundidos, que se imprimían en forma de bajorrelieve, contenían en general imágenes de personajes entre plantas y animales, escenas de homenaje y temas más mitificados, como el héroe dominando a dos animales simétricos o los animales solares atacando a la cornuda bestia lunar. Primer período dinástico de Mesopotamia, 2900-2370 a.C. Al final del período de Uruk, los sumerios, que constituían ya la población dominante en Mesopotamia, inician una nueva etapa cultural, cuyo desarrollo se verá interrumpido con la aparición de los semitas que, dirigidos por Sargón, se apoderaron de la mayor parte del país. Hombres violentos y belicosos, en contraste con el carácter pacífico y mercantil de los sumerios, trajeron consigo unos nuevos modos de vida que repercutieron igualmente en la concepción del arte. La arquitectura del primer período dinástico se distingue por la adopción de un tipo de ladrillos, planos por un lado y convexos por el otro, como almohadones, que se generalizó rápidamente. En Kafja, lugar situado en el valle de Diyala, afluente del Tigris, se han descubierto 5 templos dedicados al dios Sin, en forma de salas rectangulares, en ocasiones con columnas, alrededor de un patio y con acceso por los lados mayores. También en Kafja se ha encontrado un monumental templo constituido esencialmente por 2 recintos ovales escalonados y concéntricos, con un pequeño zigurat de fachadas listadas en el interior del segundo de ellos, denominado templo oval por su forma. Aparece en él un tema que a través de Asiria y Babilonia será adoptado por la arquitectura de todas las épocas y países. Se trata de la puerta a modo de arcada, flanqueada por 2 torres gemelas. Idéntica construcción oval presenta el templo erigido en El Obey por el rey Anipada en honor de la diosa Nin-Ursag, alfarera de los dioses y nodriza de los reyes. El pórtico de este santuario se halla sostenido por columnas en forma de palmera revestidas de cobre, y la puerta aparecía flanqueada por 2 columnas pintadas con betún. Existían también frisos de taraceas de cobre fundidos sobre arcilla, representando ofrendas. Aguas arriba del Tigris, en Asur, se levantó un templo probablemente dedicado a la diosa Istar, de estructura rectangular análoga a la que hemos descrito como propia de los templos de Sin en Kafja.
Su configuración respondía a la forma de las casas privadas, con un patio central provisto de pozos y fuentes, una gran pila de agua lustral, altares en forma de trono, una banqueta y apoyos de cerámica para depositar las ofrendas y los exvotos, y finalmente una capilla con nicho que albergaba la estatua de la diosa. La concentración del poder en los sacerdotes motivó que los edificios más importantes fueran durante mucho tiempo los templos. Solo a finales del período aparecieron palacios reales dignos de tal nombre, como los de Kish y Eridu. Su edificación es similar a los templos rectangulares. Las salas, subdivididas a veces por columnas, presentan una proporción muy alargada a causa de la falta de buena madera, y las puertas suelen estar colocadas en sus lados mayores. La especial idiosincrasia del pueblo sumerio se tradujo en una escultura muy característica. Las imágenes típicas del hombre sumerio, como la que representa a Ur-Lil, hallada en el templo de Nin-Ursag en El Obeid, nos traen a la memoria a los actuales hombres de negocios, tipos de ojos abiertos y nariz nutrida, que expresan paz y bienestar. Están tratados escultóricamente como volúmenes compactos, redondeados, con energía pero sin expresionismo, con equilibrio pero sin delicadeza. Cucril era quizás un sacerdote del mencionado templo, pero su rostro imberbe y tranquilo nos recuerda que los sacerdotes desempeñaban sobre todo la función de mayordomos de los graneros del rey. El Museo Británico conserva una estatuilla de muchacha sumeria que nos permite completar la imagen de este pueblo. Viste faldas con flecos de pequeñas pieles y manto que deja libre el hombro derecho. Lleva diadema y un gran moño postizo. Los ojos estaban constituidos por incrustaciones de diversos materiales, blancos y negros, pulimentados y brillantes. Su actitud es reverencial, con las manos recogidas a la altura del pecho, y su porte tranquilo, sereno, abierto y hasta cierto punto despreocupado. Tales imágenes de los hombres y las mujeres de Sumer nos harían pensar en un pueblo muy positivista si no existiese la contrapartida de una plástica religiosa. Esta tiene su obra maestra en el friso heráldico de 2,37 metros de anchura por 1,7 de altura, posiblemente un dintel o un retablo procedente también del santuario de Nin-Ursag en El Obeid, moldeado en una mezcla de arcilla y asfalto que se revistió de planchas de cobre, monumentaliza un tema muy frecuente en los pequeños sellos, el águila Imdurgun, con cabeza de león, concebida como pájaro de las tormentas al servicio de Nin-Ursag. Este ser impresionante se eleva en el centro del friso, extendiendo las alas, y manifiesta su dominio sobre dos ciervos simétricos, animales que, por cornudos, son símbolos lunares nocturnos. Temas heráldicos del tipo descrito se hallan a menudo en la estela de Sirpula en el Louvre. El águila se levanta sobre los dos leones. También aparece en el monumento triunfal de Enatum, el Patesi o rey sacerdote de Lagash, conmemorativo de su venganza contra la ciudad de Umma, conservada en el Louvre. Esta obra es conocida con el nombre de Estela de los Buitres, y aunque seguramente tuvo 2 metros de altura, solo nos quedan de ella 75 centímetros. En su anverso vemos al dios Nin-Irsu con una maza en la mano derecha y la terrible águila leonina en la izquierda, sobre la red repleta de prisioneros amontonados. En otro fragmento vuelve a presentarse el águila leonina en lo alto de un palo, como en los estandartes romanos. En el reverso, varios registros contienen escenas militares con buitres que llevan en sus picos cabezas y miembros desgarrados de los cadáveres. La manifestación de fuerza y de terror de esta estela constituye la contrapartida de las imágenes de los hombres y mujeres de Sumer, bien satisfechos de sus negocios, cuyo misticismo parece reducirse a aceptar un sistema ideológico como el del águila leonina, capaz de estimular, justificar y ennoblecer la defensa violenta por los medios más inhumanos de la tranquilidad y la plenitud económica. El estilo de la estela de los buitres responde a su tema, es macizo, compacto, de canon corto, cuadrado y rítmico. En pintura, Sumer tuvo la primera idea del collage, al mezclar los colores de los objetos representados con otros materiales como nácar, cerámica, metales y especialmente piedras de tono y calidad variable, algunas de ellas con interesantes veteados.